estás solo, ya empezamos a escuchar contigo. La siguiente historia podría estar más cerca de lo que crees. Y ya tenemos relatos, nos vamos a ir hasta Torreón, Coahuila, donde ya se encuentra César. Buenas noches. Wow, buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Hola, amigo. Pues ya estamos todos listos Bueno, para escuchar una experiencia. ¿Qué nos quieres contar? Esto sucedió, Gina, cuando yo tenía la edad de 9 años. Pequeñito. Ahorita tengo 28 años, ya gracias a Dios, pero cuando yo tenía 9 años fue el primer suceso que me pasó medio macabrón, que sí, o sea, me empecé, en lugar de darme miedo, me dio miedo en ese momento, pero como que me empecé a, no sé, como a aventarme más a este tipo de cosas. Me empecé a investigar y así o sea, qué era lo que pasaba en realidad con lo que yo había visto. Ok. ¿Y qué ocurrió? Entonces, mira, resulta que una noche yo estoy en mi cuarto, yo vivo aquí en Torreón, en un ranchito pegado a Torreón, y están unas parcelas detrás de mi casa. Sí. Hay parcelas que se dedican a la siembra y a eso, ¿verdad? Sí. Entonces una noche yo recuerdo muy bien que no podía dormir porque pasaban una bola de perros, como unos 8 o 9 perros al ladre y ladre por detrás de mi casa, por las parcelas, y de un lado hacia otro y de un lado hacia otro. Entonces, pues no sé, tal vez mi instinto, yo pensé, dije, no, pues andan persiguiendo a una perra o algo, ¿verdad? Entonces yo, por tal de querer, o sea, yo por conciliar mi sueño, yo salgo, Gina. ¿Sí me escuchan? Claro. Sí. Yo salgo, Gina. Sí. Y yo recuerdo, era un niño, tomo 2 ladrillos, dije, cuando pasen los perros ladrando, Sí. yo les voy a tirar para que ya dejen de molestarme y me dejen dormir. Era alrededor de la 1:30, 2 de la mañana, más o menos. Oh, la madrugada. Entonces, yo salgo atrás de mi casa, yo no tenía miedo a nada, sino que miro cuando vienen los perros. Entonces fue algo muy común. Dije, no, pues vienen ladrando, pues le vienen ladrando a un caballo, venía un caballo, Gina. Sí. Entonces yo miro el caballo como a unos 50, 60 metros antes de que llegaran a pasar por mi casa. Cuando el caballo ya viene frente a mí, ya que miro el caballo, obviamente pues supe por qué le ladraban los perros también se sentían confundidos. Mira, el caballo así como te lo digo, no tenía pies, Gina. ¿No tenía? No tenía pies, completamente un caballo andaba flotando en el aire. Wow. Entonces yo, de miedo, y los perros, o sea, yo entendía ahí en ese momento por qué le ladraban los perros. Como que los perritos no era muy común ver eso, Sí. y por eso le ladraban. Entonces el caballo no tenía sus pies y pasa frente a mí, y yo con los ladrillos en la mano, Gina, lo solté del miedo, de la impresión. Claro. Y me metí a mi casa, y yo, como no sé, creyendo tal vez nadie me va a contar, nadie me va a creer, y así platiqué con mi mamá y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué pasó? Algo, y yo creo que no me vas a creer. Entonces mi mamá, pues no sé, como las mamás de todas las personas, pues siempre van a creer en un hijo, o por quedar bien van a decir que sí. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó, César? Yo le dije lo que yo había visto. Sí. Y me dice mi mamá, no, sí te creo. Entonces ya me empecé a aventurar un poco más y a preguntar un poco más. Le dije, mamá, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y créeme, Gina, que hasta el momento, hasta ahorita, lo que tengo aquí de vida, me han pasado muchísimos relatos, pero ese fue el primerito que yo digo que sí me marcó más, porque fue cuando yo tenía 9 años. Y, o sea, no sé, en ese momento me asusté, pero me empezó a gustar más esto. O sea, me empecé a meter más a fondo en investigar, y así empecé a preguntar así, y me doy cuenta, Gina, que aquí en mi rancho es muy común esto. Ok, ya platicándolo, has encontrado a personas que han vivido lo mismo que tú. Exactamente, y personas
que de hecho Gina conocen a las personas de aquí mismo que son hechiceras. Y me dicen, mira, como esta señora hay que tener cuidado y con esto. Entonces yo digo, yo no tengo por qué tener cuidado, ¿va? Yo no me meto con ellas y espero no tener conmigo. Pero así como te lo digo, Gina, me han pasado muchas cosas que de hecho en una ocasión mira una señora que no se puede ni mover, Gina, ya grande de edad, demasiado avanzada de edad, y andaba caminando ella por su barda, Sí. por la orillita de la barda, que son como 18, 15 centímetros únicamente, y es una barda larga, y la señora caminó por ahí por la barda y se fue. Entonces, al día siguiente, yo fui y le pregunté a la señora, ¿verdad? Le dije, oiga, fíjese que ayer yo miré a una persona caminar por aquí, por su barda, ¿verdad? Ajá. Entonces, la señora se molestó, Gina. Ok. ¿Y La por qué esa señora actitud? se molestó y me dice la señora, ¿y qué ganas con venirme a decir eso? Y le dije yo, no, pues es que se me hizo raro que caminara por aquí una señora y son 15, 16 centímetros y la barda 2 metros de altura. Es muy difícil que una señora pueda caminar a la velocidad que iba. Claro. Y me dice, ¿y luego qué pasó? Pues no te asombres mucho porque no eres el único que la ha visto. Pero o sea, la señora molesta. Y entonces yo le platico a mi mamá y me dice, mamá, no te andes arrimando ahí porque aquí y así. Entonces esta señora también se dedica a, o sea, también practica el esoterismo y eso. Sí. Entonces fue algo que cuando la señora me dice, no te sorprendas porque no eres el único que la ha visto, como que la señora se molestó porque era ella, Gina. Ándale, ok. Entonces por eso esa actitud como de enojo, pero era más bien para protegerse ella, ¿no? Exactamente, se enojó como diciéndome, bueno, ¿y qué ganaste con verme? Algo así. Entonces ya con el paso del tiempo, yo pues como que me enfocaba más en esa señora, a ver qué hacía, cómo era, no sé, tal vez en el día cómo se portaba y así en la noche. Y pues yo de primero era un niño, no sabía, y fui creciendo y ya mi mamá me empezó a explicar cómo estaba este rollo del ocultismo de las otras personas, o sea, mi mamá ni nadie. Y en mi caso soy muy católico, yo respeto la decisión de mi madre y todo, pero mi mamá sí me platicó, me dijo, ¿sabes qué? Así está ahí el bien, hijo, y existe el mal. Entonces yo pues empecé a creer más y me empecé a enfocar como un poquito más en esa señora, pues porque ya conozco a las personas que hacen el bien. Ahora me interesaba algo, mirar en la persona, a ver cómo era que hacía sus cosas. Pues una tarde iba yo pasando por su casa, sí, y la señora voltea para todos lados como si nadie la estaba viendo, y pues obviamente en el ángulo en el que yo me ubicaba no me miraba la señora, y yo miré, Gina, cómo agarró su escoba en la tarde, a plena luz del día, como a las 5 o 6 de la tarde, agarra su escoba y la voltea con el palo para abajo y pone su escoba, la recarga en la pared, y con la parte con la que barremos tenía un frasquito, no sé qué tenía en su frasquito, Gina, y empezó a echar, como a aventar algo así en su escoba, sí. Y dio unos cuantos golpes en la pared y le echaba del frasquito, le echaba líquidos y nos daba unos golpecitos en la pared con su escoba. En ese momento sí me sentí como un poquito atraído, como que dije, ¿qué está haciendo? Como con ganas de preguntarle, pero pues no. Últimamente dije, no, pues ya la miré, no me importa lo que esté haciendo, y me fui antes de que ella lograra verme, Gina. Ah, ok. Y pues la señora todavía vive, y de aquí de hecho han visto muchos relatos de ella, sobre ella. ¿Sí? Pero pues cada quien, ¿verdad? Yo no me meto en la vida de ellos. No sé si tengo el tiempo para contarles otro relatito que me pasó en la central de Monterrey, Gina. Ok, pues César, aquí ya estamos listos. Vamos a escuchar esa experiencia. Fíjate, un día viajamos a la ciudad de Monterrey, de aquí de Torreón, porque teníamos que ir a un trabajo muy lejos. Bueno, a Ciudad del Cabo, allá a Ciudad del Cabo, en Cabo San Lucas, fuimos a Cabo San Lucas. Entonces teníamos que agarrar el aeropuerto, el avión en el aeropuerto de Monterrey, pero pues nos fuimos de aquí y llegamos a la central. Entonces cuando nosotros éramos un grupito de 11 personas, llegamos a la central de Monterrey y teníamos que esperarnos ahí aproximadamente 5 horas en lo que teníamos ya ahora sí para trasladarnos al aeropuerto.
Sí. En esas 5 horas, Gina, habían pasado como 2 horas de nuestra llegada y llegó una persona con nosotros, con los 11. Era una persona que andaba vestido, Gina, de una forma muy, como, no muy común aquí, una forma muy antigua. O sea, la ropa se veía de otra época. Sí, tenía un reloj, de hecho, en su bolso, un reloj de cadena, de así unos relojitos antiguos que se abren para checar la hora. Un reloj muy antiguo de cadena, lo tenía en su bolso de su camisa, y tenía un sombrero muy curioso. El señor así le daba un parecido a Charlie Chaplin, como andaba vestido. Ah, ok. De hecho, tenía bordón, traía un portafolio, y lo que nos llamó mucho la atención era que el señor, de hecho a todos, Gina, yo no fui el único que percibí eso, sino todos. Ya cuando no lo miramos, todos empezamos a hablar sobre él, sobre lo mismo, ¿ah? O sea, que nos hizo raro la forma en la que andaba vestida, y también que él nos hablaba, Gina, como si nos conociera a todos. O sea, era algo nombre muy raro. Ponle que en el nombre no exactamente, pero te hablaba como si ya tuviera tiempo de conocerte. O sea, obviamente, hasta para pedir la hora, no sé, le hablas a una persona de, oye, disculpa, no, él no, o sea, con una confianza, Gina, nos hablaba. Y lo más curioso de todo es que ninguno de nosotros se molestaba por lo que él decía. Nos ponía apodos y así, pero nadie se llegó a molestar. Que de hecho en el grupito iban unos amigos que son muy tremendos para los golpes y eso, y no se molestaban porque les decía apodos chistosos, groseros. Entonces, esa fue otra cosa, que a mí me habló, y también como si ya me conociera de años. Me habló así como uno le habla a sus amigos. Sí. Entonces, nos empezó a sacar así como de onda, Gina. Y al lapso de una media hora de estar platicando nosotros con él, llega una señora y se sienta dándole la espalda, Gina. Dándole la espalda al señor, y el señor con su dedo índice de su mano derecha empieza a platicar con nosotros y dice, no, yo puedo hacer muchas cosas, mira, y con su dedo hacía que la señora, haz de cuenta, decía, mira, duérmete, y luego, pero la señora, para empezar, ni lo escuchaba, estaba a una distancia que no se alcanzaba a escuchar, y con su dedo él la movía para el lado que él quería, Gina. Como si estuviera hipnotizada. Exactamente, pero la señora no sabía nada, o sea, ella no tenía nada que ver con el señor. Ella llegó mucho más tiempo antes que, después que él ya tenía tiempo ahí con nosotros, y él empezó a jugar con ella y lo hacía como él quería, como si la estuviera hipnotizada y la estuviera moviendo con su dedo índice de su mano derecha. Entonces a nosotros sí nos dejó así, ahí fue cuando nos puso a pensar, y aún así, o sea, lo más raro todavía del caso, Gina, es que en la central de Monterrey está muy grandísima, y cuando una persona ya se va, se aleja, se mira por dónde caminó y para dónde ganó. Sí. Gina, no me lo vas a creer, fue en menos de 10 segundos. Tal vez nos distraímos todos, no sé si esta persona, no sé con qué nos topamos en realidad, o él mismo haya hecho que nos hubiéramos distraído, pero en un lapso de 10 segundos, Gina, desapareció. Todos volteamos a vernos a los ojos y así como que, oye, ¿para dónde ganó el señor? ¿Para dónde ganó? Nadie supo para dónde había ganado el señor. Avanzamos hacia los estantes a ver si había tomado él su camión, porque sí nos contó que venía de Nuevo México y que iba para la Ciudad de México. Y en ningún momento lo volteamos, o sea, ya no lo volvimos a ver, Gina. En un lapso de 10 segundos, así en lo que nos dijo algo, nos volteamos y luego todos así como que, sí, y ya no lo miramos, Gina. Y no pudo desaparecer tan rápido, o sea, una persona normal hubiera caminado, pero en 10 segundos no desaparece. Exactamente, nosotros hubiéramos visto tal vez su silueta o míralo allá va, porque era muy conocido entre toda la gente, porque era el único que andaba de negro y era el único que tenía su bordón, tenía un portafolio, y así en la forma en la que andaba vestida era el único que, o sea, lo podíamos ver así en cualquier lugar, míralo allá va, pero no, Gina, no lo volvimos a ver ni en donde se paran los autobuses, nada, ya no supimos nada de él, Gina.
Vaya, pues sí que es impresionante. Y además, César, has tenido varias experiencias y a nosotros nos da muchísimo gusto que las hayas compartido aquí. Y te vamos a invitar a seguir escuchando relatos. Y es más, cuando quieras volver a platicar algo, nada más nos dices y por supuesto que te marcamos. Claro que sí, Gina, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Nacho, muchas gracias. Al contrario, amigo. Créeme que son demasiadas experiencias que sí me gustaría contactar, que me contacten o contactarlos para contarles todo lo que he pasado. Y pues prácticamente ahorita no me da miedo, no tengo miedo. Pues qué bueno, porque además es un tema que te atrajo una vez que viviste a los 9 años esta situación, después ya te interesó y qué bueno que estamos aquí reunidos cada noche. Así es, Gina, no me los pierdo, todas las noches los escucho. Muchísimas gracias. ¿Y en Torreón, cómo hay de peludomaníacos? ¿Poquitos o muchos? Sí, hay bastantes, Gina, sí hay bastantes. Me parece excelente, un saludo para todos. Gracias, Gina, y aquí seguiremos mientras ustedes nos den la oportunidad de seguirlos escuchando. Cuando gustes, amigo, ya sabes, esta es tu casa. Ándeles, gracias, que tengan buena noche. Igualmente, amigo, pues a mí me place mucho escuchar que en Torreón hay muchos peludomaníacos, porque es uno de los lugares que llegamos a visitar en aquellas giras que hacíamos, Gina. Claro, y por supuesto que cada uno de los sitios de la República Mexicana tiene sus relatos, vivencias. Epa, saludos de Bakersfield, ando acá en Bakersfield, California. Perfecto. Tengo un relato ahí que me pasó, algo breve, pero algo que me pasó que dije, no manches. Hace mucho, cuando andaba de novia con la mamá de mi hija, ahorita tengo 33, tenía más o menos como unos 20 años. Pues yo en la mañana, pues se iban mis suegros, ¿no? Y yo y ella trabajábamos en la tarde, entonces iban mucho en la mañana y desayunaba, pues estaba con ella y todo eso. Y una vez llegué, pues teníamos la mañana, llegábamos y hacíamos desayuno. Entonces ya nos quedábamos en la sala, en su sala platicando. Haz de cuenta que es la puerta de la entrada de su casa y estaba como la sala en L así. Entrabas y se miraba la sala con un espejo grandote y en puro enfrente estaban unos vidrios, unas ventanas grandes hacia afuera. Entonces una de esas veces que estábamos ahí, estábamos platicando así bien suave, y me acuerdo que eran como las 10, 11 de la mañana, y de repente bien curada así se nubló como el donde estábamos así, pero o sea no se nubló así como exageradamente, o sea como que se nubló. Sí. Y de afuera nos quedamos así como que yo y ella, y entró una sombra que apenas, o sea, sí la veía, o sea, no una sombra así bien marcada, no, algo así como humo, pero bien apenas así lo mirábamos, y ya miramos que se fue y caminó hacia atrás del pasillo, y ya nos quedamos así como que no manches, qué rollo. Entonces no dijimos nada, y ya como a ratito pues nos quedamos así como en shock, y luego ya otra vez se puso el panorama donde estábamos, en el área donde estábamos, se puso así como ya bien, pero al momento de pasar esa sombra como que se nubló, o sea que se miró así como más, sí, me deben de entender. Sí, claro. Entonces la sombra nomás caminó y al ratito le pregunté, Cecilia se llama la muchacha, Cecilia, ¿miraste lo que yo vi? Sí, me entró una sombra por ahí atrás. Le dije, a la madre, no manches, qué miedo. Saludos de Bakersfield, aquí ando en Bakersfield de Mexicali. Toda mi vida he estado en Mexicali, Baja California, más que ahorita andamos por acá, cumpliendo sueños, echándole chingazos. Saludos a todos, ahí los escucho todos los días acá en el trabajo. Trabajo en una lonchera y todos los días están en vivo, los escucho. Saludos, un abrazo, chingón su programa. Gracias, saludos, amigo. Muchas gracias. Y bueno, dice, aquí yo cumpliendo mis sueños, dejé mi Mexicali, pero estoy trabajando porque yo quiero. Saludos y gracias por compartir también tu relato. Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Soy Marco. Marco, ¿desde dónde nos escuchas? Yo ahorita estoy aquí en Los Cabos. Perfecto, qué bonito lugar. Y además tienes experiencias que comentar. Sí, bueno, en torno al tema de hoy, les quiero comentar en una ocasión que me tocó ver trabajando en un hotel de estos hoteles muy grandes que tienen, incluso como vamos a suponer que son como ciclovías donde la gente se tiene que mover en campos de golf. Sí. Entonces yo estaba en un área
que se conecta. Vamos a poner que hay unas habitaciones pegadas a la playa y otras habitaciones un poquito más para el cerro. Entonces, para unir dos edificios hay un puente y ciclovías, una ciclovía que conecta la parte de abajo, una ciclovía que conecta la parte de arriba. Sí. Entonces yo estaba en este puente como a las 3 de la mañana, pues estaba viendo, estaba haciendo un recorrido, estaba ahí viendo a la nada en la noche, y de repente, bajando de las habitaciones de arriba, vi lo que parecía ser una mujer, pero esta persona parecía más un esqueleto, porque era sus brazos eran así como huesitos, así como la piel pegada al hueso, flaquitos. Tenía como una bata blanca como de hospital, y era calva, pero calva más bien como una persona mayor y enferma, que no se ve muy bien físicamente, como que la piel muy pegada al hueso, y los pocos pelos que tenía le caían a los hombros, pero otros pocos pelos que tenía iban totalmente parados, y eran como las 3 o 4 de la mañana, y pues la primera impresión que tuve fue miedo. Bueno, no miedo, sino que incertidumbre. Y la segunda cosa que pensé era que probablemente era una persona mayor que se había salido de su habitación, que sus familiares no se dieron cuenta de que estaba afuera. Entonces, pues fui midiendo los tiempos para que esta persona fuera caminando, y entonces yo podemos subir al carrito de golf y llegar a un punto de intersección donde se junta con otras dos vías, una que sube al lobby y una que baja a la playa. Entonces le fui dando el tiempo más o menos que estimaba para poder llegar a encontrarla de frente. O ver que se regresaba, o ver que probablemente si me ganó, subiera al lobby o bajara a la playa. Sí. Entonces fui en el carrito de golf, pues le iba viendo. Llegó un momento que la perdí de vista por el techo del carrito, y llegué al punto, me bajé el carrito, la empecé a buscar. No había nada para arriba, nada para el lobby y nada para abajo. Era prácticamente imposible que me ganara, o que se fuera para otro lugar, o que regresara y que no la haya visto. No sé qué haya sido, pero sí fue muy, muy extraño ver una persona con las características ahí en ese momento. Que mentira, no tuviera que haber habido nada. Por más que le buscaba una razón de ser, pues no podía encajar las piezas del por qué. Pudo haber sido una persona mayor, muy anciana, ya muy viejita, pero nunca pudo haber desaparecido a mi vista así. Claro. Oye, ¿y lo platicaste con tus compañeros? Pues sí, yo creo que en ese momento sí, pero tantas cosas que pasan en un hotel, que incluso los guardias de seguridad nos platicaban cosas como que, por ejemplo, en un gran salón de convenciones veían por la cámara, veían a una persona caminando en medio del salón, y igual mandaban un guardia de seguridad, pero nunca la podían ver. Cosas como esas. Son muchas cosas que pasan en este negocio. Sí, porque además llegan personas, se hospedan por un par de días o incluso una semana, pero en ocasiones no se llega a saber qué prácticas ellos pueden hacer en la habitación, o bien también accidentes que llegan a fallecer en este sitio, y entonces de ahí se desprenden varias experiencias. Así es, exactamente. Incluso me han llegado a atender situaciones de intento de suicidio de las personas ahí. Pasan muchísimas cosas ahí en los hoteles. Sí, uno relaciona un hotel con vacaciones, diversión, pero las personas que laboran, precisamente como tú, en uno de ellos, saben todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Sí, cosas muy, muy macabras que ni siquiera nos podemos imaginar. Así es, Marco, nos dio mucho gusto platicar contigo. Igualmente, cuando quieran, platicamos alguna otra situación. Va, claro que nos encantaría. Perfecto, buenas noches. Hasta luego, amigo. Ludomaníacos, les saluda su amiga Mari Carmen de Querétaro, y en la mañana estaba escuchando esto de las fallas en la realidad, y les quiero contar algo buenísimo, bien buenísimo que nos pasó. Okay. Yo soy maestra de primaria, y hace 4 años, el último día de clases para salir de vacaciones de diciembre, fuimos a la escuela a trabajar normalmente, a hacer nuestra posada, todo esto, y terminando nos fuimos todos mis compañeros a comer a un restaurante ahí en Querétaro, y mis llaves de la casa de todos ustedes, de la casa de mis papás, de la cochera, de mi salón, todas mis llaves estaban en el mismo llavero. Y
se me quedaron encerradas en mi salón porque pasó el intendente a cerrar todos los salones y ahí se me quedaron mis llaves. Y yo le mandé un mensaje a mi esposo y le platiqué, ¿no? Y me dijo, no, hombre, no te preocupes, pues están mis llaves. O sea, él tenía sus llaves y yo las mías y ya, ¿no? Entonces me fui a la comida de fin de año de mi escuela. Terminando la comida, mi esposo pasó por mí. Cabe mencionar que mi esposo es de Acapulco. Pasa por mí y de ahí yo ya no regresé a la casa porque ya estaba todo listo. Pasa por mí, nos arrancamos y nos fuimos a Acapulco a pasar las fiestas. Pasa Navidad, pasa Año Nuevo. En el camino le pregunté a mi esposo, oye, ¿cerraste bien la casa? Y me dice, sí, cerré con las 2 llaves, con la de arriba y con la de abajo, y está bien cerrado. Ah, ok, gracias. Así quedó, nos vamos de vacaciones, todo. Regresamos el 4 de enero a Querétaro. Cuando llegamos a la casa de todos ustedes, las llaves de mi esposo por ningún lado. Era 4 de enero, faltaban 3 días para nosotros regresar a la escuela y poder entrar a la escuela por mis llaves. Buscamos en la camioneta de mi suegra, en nuestro coche, hablamos a Acapulco para ver si las llaves se nos habían quedado allá y las llaves por ningún lado. Total que me dijo mi esposo, pues vamos por tus llaves, y yo, pues es un edificio federal, no podemos entrar y menos en la noche, aparte no traigo llaves, están allá adentro para poder entrar a la escuela. Y total, tuvimos que hablarle a un cerrajero, el cerrajero va, le costó trabajo la llave de arriba, nos abre la llave de arriba, la llave de abajo, podemos entrar a la casa. ¿Y qué creen? Las llaves de mi esposo estaban en la mesita de centro, adentro de la casa. No existe otro juego de llaves más que el que tiene él y el mío estaba encerrado, las de él estaban adentro de la casa, y pues la casa para ese entonces ya estaba cerrada con las 2 chapas, ¿no? No hay manera de que alguien más haya podido entrar porque no existe otro juego de llaves. Él cerró con ambas chapas, nos fuimos y pues ahí sí, al día de hoy no nos hemos podido explicar qué fue lo que pasó, cómo cerró con sus llaves, si sus llaves estaban adentro de la casa. Y pues esta es mi historia, esto es lo que nos pasó, y yo nada más les quiero mandar un abrazo bien fuerte, toda mi admiración, todo mi cariño y todo mi respeto para ustedes. Gracias, amiga. Y de verdad son parte de mi vida desde que yo soy una niña. Escuchábamos La Mano Peluda con mi hermano, nos tocó el caso de Josué, nos tocó escucharlo en vivo, y mi hermano y yo pues sí estábamos bien espantados, y de verdad han sido parte importante en mi vida. Quiero mandarles muchos abrazos, muchos besos, Gina y Nacho, gracias, amiga, y todo mi cariño y admiración. Y pues para todos los peludomaníacos y miedofons, les mando todo mi cariño. Se despide de ustedes su amiga Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen, y tú también eres parte de nuestra vida, de nuestra familia. Claro. Y es que a través de tantos años de estar escuchando los mismos relatos, las mismas experiencias, pues ya nos sentimos identificados. Y mira, vaya, ¿cómo explicar esto de las llaves, Nacho? Un solo juego. Desaparecieron y aparecieron. ¿Cómo se pudieron meter? Ellos para entrar incluso tuvieron que mandar llamar a un cerrajero. Sí. Y resulta que las llaves, mira, adentro. Adentro. Y ahora nos vamos con Gonzalo, que él se encuentra en Bolivia y que también suceden situaciones sin explicación lógica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Saludos. Desde la capital de Bolivia, Chuquisaca. Eso, perfecto. Bienvenido. La verdad, soy un fan desde hace mucho tiempo y muy agradable de estar aquí en su programa. A nosotros nos da muchísimo gusto tenerte aquí, que representes a Bolivia y que además nos cuentes un relato. Pasó cuando fui a casa de mi hermana y yo fui a buscarle porque mi mamá me mandó. De esa manera entonces yo me apersoné tipo 6 de la tarde, tipo 7, me apersoné, y cuando fui a tocar el portón, que era un portón grande y un pasillo grande, toqué y no salía nadie. De esa manera entonces vi un niño colgándose en las barandas. Yo juraba que era mi sobrino que estaba ahí colgado y decía jugando. Sí. Entonces yo gritaba el nombre de mi hermana, Vego, y que no salía nadie. Y cuando me abrió el vecino, entonces entré corriendo
y abrí la puerta y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás dejando la guagua así? Le dije, ¿estás dejando? Pero si está durmiendo, me dijo. Y cuando vi, ya mi sobrina estaba en su cuna, estaba durmiendo. ¿Cómo? O sea que este pequeñito que viste, o sea, no era nadie. Era una aparición. Solo estaba jugando en las barandas. Ajá, yo juraba que era mi sobrino, porque lo vi de lejos. Y entonces, como estaba jugando en las barandas y estaba colgándose, entonces grité el nombre de mi hermano y no me hacía caso. Y una vez que entré, corrí y lo vi en su cuna durmiendo. O sea que fue como una bilocación. Sí eran las características de tu sobrino. O sea, el niño se parecía a tu sobrino. Ya después de eso pensé que era un duende, pues, porque jugaba ahí en las barandas colgándose. Y esa misma noche me quedé a dormir ahí. Sí. Y normalmente en esos tiempos era menor de edad. Y mi hermano siempre me controlaba así para que no miremos tele hasta tarde, para que nos durmamos temprano. Entonces yo estaba viendo tele hasta las 2 de la mañana, 3, y cuando me empieza a llamar y empieza a tocar la ventana del cuarto, y entonces yo por hacerme al loco para que no me riña, entonces me eché, me dormí, no le contesté. Y él entra de golpe a la puerta, te estoy llamando, alguien está tocando mi ventana, no sé quién es, me dice, pues. Y yo la verdad no sabía nada. Mi primera vez que fui a esa casa. Oye, entonces ahí es donde ocurrían situaciones extrañas. ¿Y no le preguntaste a tu familia? Pregunté al inquilino que vivía ahí, era un amigo, y ahí me contó él que, o sea, vivían una familia que tenía sus primos más. Me contó que el papá de su primo había muerto descuartizado. Oh, o sea, lo habían encontrado en el río. Bueno, eso fue aparte, ¿no? Pero eso no sabíamos nosotros nada. Y dice que siempre se aparecía ahí, siempre estaba ahí molestando o haciendo algo. De esa manera nunca más volví a ir a la casa de mi hermana. Cuando te invitaban decías, no, gracias. No, la verdad me marcó muchísimo, quedé asustado. Claro, ¿y no te dieron ganas de regresar? Para nada. Después de eso, mis hermanas dejaron la casa siempre porque ya no se podía habitar ya. Era demasiado pesada. Y es que como tú relatas, ahí hubo una tragedia y quizá esta alma en pena anda por ahí. Yo pienso que sí, pero la verdad que da mucho miedo. Y hasta ahorita sigue, cambia de dueño cada vez. ¿No aguantan las personas vivir ahí? Normalmente no, viven un año o la compran y luego la vuelven a dejar. Yo me mudé casi a la cuadra de frente y la verdad no me atrevo a acercarme ahí a esa casa. No, pues ya lo creo. Oye, pues nos encantó platicar contigo, Gonzalo, desde Bolivia. Qué bueno que estás aquí desvelándote un poquito, pero escuchando estos temas que son muy interesantes. Un gusto y un placer. Bueno, pues muchas gracias y mil felicidades otra vez por su programa, muy hermoso. Saludos y que estés muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Qué padre es esta parte de la tecnología que nos permite estar muy cerquita. No importa que en distancia estemos tan alejados, pero a través precisamente de una llamada podemos estar escuchando estos relatos de cualquier parte del mundo. Así es, eso es correcto, Gina, y es una gran ventaja que ahora podemos disfrutar todos, literalmente todos. Buenas noches, Gina y Nacho, soy Said de aquí de Chicago, y ahorita que están hablando de hoteles, el día que les digo que me estuvieron platicando el jefe mío de aquí de todos los muertos que hay aquí en el trabajo, ¿sí? Nos estaba platicando que aquí enfrente de la tienda hay un hotel que es un hotel muy viejo. Dice que cuando entras pues todo es como, pues sí, viejo. Dice que se ve un hotel que es viejo pero bonito. Uh-huh. Y ese hotel es muy viejísimo. Pues dicen que ahí en ese hotel, si tú buscas, creo que en Google, se llama Palmer House. Son uno de los hoteles que más espantan dentro de aquí de Chicago. Uh-huh. Y
y nos estaba platicando que él tenía un conocido que trabajaba ahí, que veían a una persona que se aparecía así en los pisos, y ya de cuenta que yo creo que pensaban que era un trabajador, porque le preguntaban, no, pues, ¿dónde está la máquina de hielos? Y dicen que te señalaba, y te señalaba para un lado, pero no les hablaba, y decía pues que donde los mandaba no había, y los traía dando vueltas y vueltas y vueltas hacia los trabajadores, pero nunca les habló. Dicen que nunca les hablaba, sino simplemente les señalaba y los hacía dar vueltas. Y dicen que así como es, hay un montón de historias en ese hotel. Les digo que es muy viejísimo. Y ya casi, yo creo que a ver si en la mañana me llevan allá donde les digo del área 51 para sacar el video. Y se los mando. Bueno, bonita noche. Órale, pues amigo. ojalá que sí te lleven para que nos compartas esas imágenes. Estaría bien, ¿no? Estaría estupendo. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? ¿Cómo están? Bonita noche. Soy Robert Knight. Bienvenido. Oye, ¿y dónde te encuentras? Mi querida Gina, yo estoy aquí en la hermosa ciudad de la primavera eterna, en la ciudad de Cuernavaca. Órale, bien. Vaya, ahorita el clima está agradable. Un poquito caluroso, Gina, un poquito caluroso, pero riquísimo. Bueno, pues es una vivencia o experiencia de una clienta mía, porque bueno, pues creo que esta vivencia se las había explicado, se las había contado en alguna ocasión en el video, cuando ustedes hacen su videotón. Ajá. Creo que no hubo chance de contarla completa, pero bueno, la vamos a contar ahorita. Y es una experiencia que bueno, le sucedió a mi clienta, que fue una experiencia que vivió donde, pues bueno, podemos dar un testimonio que existe vida. Antes que nada, quiero decirles con todo respeto y cariño que ustedes son unos locutores bastante carismáticos, de verdad los quiero muchísimo, los escucho desde que yo tenía unos 11, 10 años. No, pequeño. Desde allá de los... imagínense, desde que de allá de San Ramón, entonces... Sí. Bueno. Vaya, amigo, pues gracias, muy amable. Gracias. Bueno, me voy concretamente. Miren, Gina, Nacho, yo soy abogado, soy maestro en Procuración de Justicia. Okay. Yo, honestamente, chicos, de verdad, me considero alguien que soy apegado a la ciencia. Me considero que este es mi segundo relato que les comento a ustedes, en razón de que, bueno, el primero que les he contado fue cuando yo tenía 12 años y les comenté alguna experiencia cuando me movieron en la cama, porque habían unos gitanos que llegaron a rentar donde yo estaba en un departamento hace muchos años. Pero esta experiencia, pues bueno, es un poco ya más reciente. Y más que nada de ser una experiencia, es un testimonio. Okay. Mi querida Gina, mi querido Nacho, porque bueno, como les comento, yo soy abogado, trato con personas, las personas me cuentan en algunas ocasiones cuestiones bastante íntimas como abogado, en razón de que me confían pues secretos, o me confían cuestiones bastante íntimas, jurídicamente hablando, a veces pues sensibles, cuestiones que a lo mejor no, por cuestión de discreción o por cuestión de discrecionalidad, no puedo divulgar, ¿no? Okay. Nacho, por supuesto. Sí, sí. Entonces, bueno, hace no mucho estaba platicando con una clienta. Esa clienta me comentó que se estaba divorciando, estaba llevando a cabo un proceso de divorcio. Y, bueno, me comentó que a ella se le llevó a cabo una cirugía, que médicamente se puede conocer como una cirugía de alto riesgo. Es decir, que su vida pues se ponía en peligro, sí, en la camilla. Es decir, podía morir o se podía sanar. Me cuentan mi clienta que en algún punto de la cirugía ella se ve tendida en la cama, por supuesto anestesiada de una forma general. Sí. En la anestesia general, pues bueno, se les pasó la mano o algo pasó mal en la camilla, a tal grado, al punto de que, bueno, ella pierde la vida.
ella muere en la camilla, en el proceso quirúrgico que le están realizando, ella muere en ese proceso. Y me cuenta, me relata que bueno, ella se ve fuera de su cuerpo, de la camilla, y ella se puede vislumbrar, se puede ver afuera parada, viéndose a ella misma, pero además ve a lo lejos, como si fuese un túnel, a una persona. Ella me comenta que la persona que ella ve es una persona con una túnica y de una barba. Ella me dice que la persona que ella puede ver no la puede ver más allá de la barba, es decir, solamente podía ver su barba y podía ver esta silueta, esta figura. Pero ella se percata de lo que está pasando a su alrededor, es decir, ella está consciente de lo que está viendo a su alrededor. Sí. Y los médicos le están diciendo que, bueno, pues la reanímenla, háganle esto, háganle aquello. Es decir, la querían reanimar. Ok. Quiero yo entender eso. Sí, no sí. sé, realmente, al final de cuentas, eso es lo que ella me está comentando, es lo que ella me comentó. Y ella escucha la voz de esta persona con esta túnica blanca que le dice: regrésate, no es tu momento, no es tu momento, punto, regrésate. Para esto mi clienta, esta muchacha, por cierto, muy joven, 27 años, a mucho, con hijos, 2 hijos, pues bueno, teniendo esta cirugía importante, en la cual su vida, pues bueno, al momento de la cirugía, pues se ve implícita en esta magnitud. Escucha, pues, al final de cuentas, como les comento, esta voz diciéndole de esa persona que ella ve fuera de su cuerpo, no de una forma física, sino de una forma, pues bueno, donde ella está viéndose a sí misma en una camilla encendida. Y escucha esta voz que le dice: es que ahorita no es tu momento, regrésate. Acto seguido, ella despierta en una camilla alrededor, rodeada de médicos. Llega el médico, le dice: es que, ¿sabes qué pasó? Que te nos fuiste en la cirugía. Que nos fuiste, pero regresaste. Okay. Sí. Una experiencia impresionante. Hasta ese punto, ella se da cuenta de todo eso que ella vivió, de la voz que le habló, de la persona que ella vio, que le dijo: no es tu momento, regrésate. Acto seguido, regresa a la camilla con los doctores. Esa, mi querida Gina, mi querida Nacho, sí, es un testimonio de que yo creo, a título personal, yo como una persona de ciencia que siempre me he regido por las leyes, por la matemática, de verdad, que es una persona que no me va a mentir, que es una persona que no tiene necesidad, de verdad, de contarme o decirme esto. Entonces, mi querida Gina, mi querida Nacho, yo creo que sí. Después de esta vida, después de esta conciencia que nosotros tenemos en este plano, posteriormente, existe algo más. Claro. Existe algo más, mi querida Gina, mi querido Nacho. Y eso es lo que yo a ustedes, con todo cariño y respeto, les quiero contar, y a todos los televidentes también. Y eso es. Gracias, amigo, ¿no? Pues un testimonio más de que esa vida después de la vida es probable, es muy probable. Y ahora esta chica, una vez que regresó, ¿cambió en algo? ¿Su actitud, su comportamiento, la forma de ver la vida es distinta o simplemente lo dejó como una anécdota? Fíjate, Nacho, eso es una pregunta bastante sensata, bastante sabia. Es lo que yo le pregunté, le dije: oye, bueno, después de que tú percibiste eso, después de que tú viviste eso, tu percepción, en razón de a lo mejor tu religión o de tu forma de ver algo así, cambió. Y efectivamente, me querido Nacho, su respuesta de ella fue sí. Me hice más allegada a la palabra, un poco más allegada a la religión. Eso es. Sé
Y bueno, en ese momento me contó que, bueno, que no es a lo mejor una persona que profese tanto las costumbres ahí a lo mejor católicas o religiosas, pero sí definitivamente se hizo una persona mucho más allegada, por supuesto que sí, a la religión que lo han hecho. Así es. Así es, pues sí, suele suceder, amigo, suele suceder. Y te preguntaba yo por si era la ocasión de encontrarnos alguna excepción, pero no, esto confirma pues esa regla, si lo podemos decir así. Otra pregunta que también a mí me hubiera encantado hacérsela si es que estuviera con nosotros aquí, ¿verdad? Preguntarle, ¿te da miedo la muerte después de esto? Mira, Nacho, yo soy una persona que tengo que contar algo. La verdad es que este tipo de cuestiones siempre me han, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor desde un punto de vista filosófico, no sé, materialista, por supuesto que me han llegado, afectado, pegado. Y le pregunté, oye, y bueno, ¿qué crees tú? Yo le pregunté a ella, sí, ¿no? Y le digo, ¿qué es lo que crees entonces que pasa después de la muerte? ¿A dónde crees que nos vamos? ¿Qué pasa, no? Sí. Por supuesto, ya tenía miles de millones de preguntas en mi mente, pero cuando yo se la hice y le dije, oye, ¿y qué es lo que crees tú que después de eso que te pasa, después de eso que te pasó, qué es lo que sigue? Sí. Definitivamente, pues ella me dijo, no, pues mira, yo creo que sí, definitivamente de donde nos vamos es a otro lado. A otra dimensión. O sea, a otro lado, no sabemos dónde, mi querido Nacho, sí, porque realmente hay muchas variables y cuestiones que aquí hay que plantearnos y preguntarnos, pero definitivamente, mi querido Nacho, mi querida China, después de esta vida, eventualmente hay algún lugar donde nos vamos. No sé si es un punto en donde la conciencia, y eso es una teoría sí, que está bastante además estudiada, que a nivel también cuántico se puede explicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes explicar cómo razona, por ejemplo, una computadora, Nacho. La muchacha que me comenta o me relata o me confiesa como abogado esta historia, por supuesto que sí. Una de mis preguntas es que si, bueno, pues ella se acercó a lo mejor más a la religión. De forma espiritual te puedo decir que sí, religiosamente no tanto. O sea, vamos, de que despertó en ella una cuestión más espiritual, te puedo decir que sí, mi querida Gina, por supuesto que sí. Oye, pues nosotros, Robert, te agradecemos que nos hayas platicado esta experiencia que dices, bueno, me parece muy interesante y aquí ya se quedó como testimonio. Definitivamente, mi querida Gina, les agradezco el espacio, el tiempo, porque son cuestiones que, pues bueno, tenemos que darlas a conocer, por lo menos, pues como un halo de esperanza para aquellas personas que, me incluyo, estamos de repente bastante faltos, como que no sé si de esa fe o si de esa, no sé cómo llamarle, para poder nosotros saber qué es lo que pasa después de la muerte. Porque yo me incluyo y soy una persona que soy a veces de repente bastante hermética, escéptica, en razón de este tipo de situaciones. Pero chicos, les puedo decir que mi clienta que me comenta esa situación no tenía por qué mentirme y decirme que sí, después de una muerte clínica, ella experimentó esta vivencia. Y así como les cuento esta vivencia, mi madre, que de hecho ella es doctora, también a mí me ha contado experiencias. Ella, en propia mano, pues bueno, me encuentra una relata de sus pacientes que también hacía a su vez en una muerte clínica, pudo pues presenciar a través de su testimonio que sus pacientes se vieron en un lugar que no es este lugar, por ejemplo, no es un lugar terrenal, sino que se ven en un lugar donde, pues Gina, Nacho, no sabemos al final de cuentas. Sí, pues, y que, Robert,
ya a ciencia cierta lo vamos a saber cuando nos llegue el momento y que no regresemos, ¿no? Lo que más podemos hacer es tener estos datos que nos dan las personas que lo vivieron, que tuvieron esta muerte y regresaron, pero pues lo vamos a comprobar algún día y esperemos que falte un poquito más. Y te agradecemos que hayas estado aquí porque, como tú dices, ¿qué gana la persona con platicar este tipo de experiencias? Nada, ¿no? Entonces no tenía por qué mentirte. Gracias, mi querida Gina. Pues ese es el testimonio que yo tengo que compartirles de tu corazón. Soy Robert Knight y Gina, mi querido Nacho. Te mando un fuerte abrazo, gracias, hermano. Amigo. Y pues bueno, estaré contándoles en algún momento ya posterior algunas más experiencias que ahí también nos han pasado, que nos han sucedido. Y que, híjole, de corazón, de verdad, soy peludomaníaco, ¿no? Eso. De corazón. Y los quiero muchísimo, mi querida Gina, mi querido Nacho. Que pasen una hermosa noche. Igualmente tú, Robert. Amigo. Y me gustó eso, Nacho. Sí. Soy peludomaníaco. Muy bien. Excelente noche. Algún día voy a gritar, algún día, en algún juzgado, no sé en qué juzgado, pero algún día, ¿verdad? Voy a gritar. Ahí no me importa que esté el juez. Voy a decir, soy peludomaníaco. Eso. Perfecto, amigo. Buenas noches. Hasta luego, amigos. Buena noche. Adiós. Hasta luego. Pues sí, fíjate lo que pasa cuando uno no se tiene que morir. Vamos, no es tu momento. Ocurren cosas increíbles, Gina. No puede uno sospechar siquiera cuándo será nuestro momento. Y luego otras personas que tú dices, bueno, tiene todo, ¿no? Para llevar una vida tranquila, una vida apacible, pero en lo espiritual no se sabe. Claro. No se sabe. Y vámonos porque el tiempo corre y se va deprisa y queremos escuchar más relatos. Ya tenemos aquí con nosotros a Jaime. ¿Cómo estás? Hola Gina, buenas noches. Nacho, buenas noches. Saludos, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? Estoy trabajando aquí en Pachuca, Gina. Muy bien. Perfecto, amigo. Por ahí la semana pasada platiqué con ustedes. Sí, Jaime. Bueno, les platico un relato rápido, corto. Yo trabajé hace como 5 o 6 años en un motel. Alguna vez echando pues el relajo con los compañeros de que se oyen gritos en la noche, me dice uno de ellos, dice, hay un hotel en Pachuquilla, que es municipio de Mineral de la Reforma, aquí a unos 5 o 10 minutos de aquí de Pachuca, donde hace varios años un muchachocito a su novia para pedirle matrimonio, tenían sus encuentros en ese motel. Llega la chica, cuando él le pide matrimonio, la chica lo rechaza, y esto sí fue muy sonado en los periódicos locales. Entonces, por la decepción, la tristeza o lo que sea, el muchacho mata a esta chica y él se mata enseguida. Entonces, pues ya se dio todo las investigaciones, todo el desguarre policíaco. Bueno, con el tiempo, a los que se llegan a hospedar en esa habitación, se les aparece la chica. Siempre se les aparece la chica. Dicen que han salido los mismos huéspedes saliendo corriendo porque se les aparece a los pies de la cama. Oye, ¿y la han descrito? ¿Perdón? ¿La han descrito? ¿Cómo ven a esta mujer? Ven la silueta nada más, Gina. Como lo ven entre la oscuridad, ven la silueta de la chica parada, que es una chica delgada, de estatura mediana. Sí. Cuando prenden la luz, pues se desaparece esa silueta y pues ellos salen disparados, pero sienten esa mirada fija hacia ellos. ¿Sí? Eso es por parte de la chica. Aquí les va. Esto me lo platicó el supervisor que estaba en aquel entonces en ese motel. Dice que también a los de recepción, cuando llegan, les hablan por teléfono. Aquí les va como, resulta que llegó un muchacho nuevo y le dicen, ¿sabes qué? Mira, está ocupada tal habitación, tal habitación, tal habitación y tal habitación. Ah, perfecto. Cuando recibe una llamada,
de esa habitación y es la voz de un muchacho que le dice, ¿sabes qué? Dice, va a llegar mi novia y la conducen aquí a la habitación, por favor. Entonces este muchacho se quedó sorprendido, pues si esa habitación, ¿por qué no me dijeron que estaba ocupada? Resulta que pues siguió su trabajo. Al otro día le dice al del turno de la mañana, que fue el que le entregó el turno en la tarde, por ahí hubo un ajuste de horarios, y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que había una persona en esta habitación? Pues no hay nadie. Pues anoche me habló y me dijo que iba a esperar a su novia, dice que por cierto nunca llegó. El muchacho sigue hospedado ahí en la habitación, no la ha desocupado. Y se le queda mirando y le dice, ya te dio la bienvenida. Y dice, ¿quién? Y le platican la historia. Cuando van a revisar la habitación totalmente vacía. No hay nadie. Y el muchacho asegurando que recibió una llamada de esa habitación. Mira, nada más. Oye, amigo, nada más por estadística, ¿se sabe cuál es el número de habitación? Me parece que es el 8 o el 9. Ok. Ajá. Y de hecho me comenta el supervisor que sí, efectivamente, a las últimas fechas que él estuvo, les estoy hablando de hace 5 o 6 años, el balazo todavía se ve en el baño. Todavía ahí donde quedó, la marca. Pues donde llegó la bala. Sí, está la marca. Entonces, pues sí, en ese motel se ha aparecido tanto la chica para los que están dentro de la habitación como para los de recepción, les habla el muchacho. Oye, ¿y el hotel en la parte administrativa no ha tomado la decisión de esta habitación ya no ofrecerla? No, ¿qué crees, Gina? Todavía la siguen rentando. Sí, han llevado a bendecir y no sé si hayan llevado a alguna otra persona que pues libere, ¿no? Claro. O le ayude a esta chica a trascender a otro plano. Sí, sí. Pero sí, hasta la fecha siguen trabajando en ese hotel y esa habitación normal. Vaya, pues no, ¿que tú te hospedarías en ese lugar? ¿En esa habitación específicamente? Híjole, creo que sí. Yo te voy a ser sincero. Cuando estaba yo casado, sí me fui alguna vez con su mamá de mis hijos. Pues nos íbamos de solteros, ¿no? Claro. A uno que otro motel. Sí llegamos a ir a ese hotel, pero afortunadamente nunca nos tocó esa habitación. Ah, ok. Y si ahorita te ofrecieran, oye, Robert, si te ofrecieran, te dijeran, te regalamos un par de noches en esta habitación, ¿dirías paso o lo aceptas? No, sí paso, Gina. Paso, digo, soy muy respetuoso en estos aspectos. Como les digo, trabajo ahorita en la noche. Aquí en el centro comercial, pues sí hay algunas situaciones que hemos visto. Pero muy respetuoso en ese aspecto. Respeto todas esas cuestiones. Sí me han pasado algunas cosillas, como ya se las he platicado anteriormente, y siempre sí trato de guardar un respeto hacia lo que desconozco, ¿no? Claro. Pues nos encantó que hayas platicado eso contigo, con nosotros, y además, pues que también, como hace rato que nos platicaron de un hotel, y ahora tú nos platicas otra vivencia en un lugar así, ¿no? Sí, Gina, así es que si el día que gusten venir les digo qué hotel es y qué habitación, por si gustan quedarse ahí. Órale. Bueno, te esperas tú y nosotros te esperamos afuera. Bueno, perfecto, no hay problema. Si ven que salgo corriendo, ahí entran a apoyarme, por favor. Okay. Bueno. Que tengas excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Saludos y bendiciones para todos. Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. Imagínense ustedes, van muy a gusto, de vacaciones, de trabajo, de lo que quieran. Se hospedan en un hotel, les asignan la habitación donde hubo un asesinato y al poco rato te das cuenta que algo extraño ocurre en ese sitio. ¿Será que también
tenemos que tomar nuestras precauciones a la hora de que vamos, por ejemplo, de vacaciones. ¿Cuántas veces te has ido de vacaciones, te has hospedado en un hotel y ni por aquí te pasa que tal vez ahí hubo un asesinato? Ups, muchas, en mi caso muchas veces, Gina. Y bueno, les quiero platicar el relato de una niña fantasma, un espíritu que vive en la casa de mi mamá. Les quiero platicar que hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, estábamos en una agrupación scout. Entonces tendíamos a hacer nosotros reuniones en la casa de mi mamá. Eran muchos niños con sus papás y bueno, o sea, muchos muy traviesos. La casa es grande, es de un solo nivel, pero es muy grande. Y bueno, fue una fiesta que duró pues, todo el día, desde la mañana a la noche, eran como 9:30 más o menos. Y entonces pues se empezaron a retirarse todos los invitados con sus niños y de repente por ahí de las 9:30, casi 10 de la noche, mi mamá, estábamos recogiendo las cosas. Mi mamá dice, escucho ruido en el cuarto, ahorita vengo. Bueno, entonces se fue y nosotros seguimos levantando todo lo que es después de una fiesta. Y después de esto, pues me dice mamá, creo que hay una niña todavía en el cuarto, yo creo que falta por irse. Le dijimos, no, ya se fueron todos. Me dice ella, no, dice, está jugando en el cuarto de una de mis hermanas. Había un montón de peluches, osos, muñecas. Dice, está metida ahí jugando y aventando los muñecos, pero no le pude ver la cara. Entonces nosotros fuimos y no, pues no había nadie, ¿no? Los muñecos estaban en desorden, no había nadie, estábamos seguros, mi esposa y yo, en aquel momento, de que no había ya nadie más. Y bueno, pues ya pasó y entonces pues nos quedamos todos muy sorprendidos, ¿no? Entonces mi mamá, que frecuentemente ella le había tocado ver un día antes una niña que corría hacia el baño a lo largo de la casa y que jugaba con las cortinas, de manera que nunca se le podía ver el rostro. En esta casa hace muchos años hubo un episodio donde una de las vecinas pues se quitó la vida. Era parte de un grupo de hippies y se quitó la vida ahí. Entonces dicen que tenía una niña chiquita, creo que también falleció. Nosotros pensamos que es eso. Ahora, por otro lado, le ha tocado ver a mamá y a mí que por las noches, y esto estoy hablando hace 3 meses todavía, que en las noches tratan de abrirnos las puertas. Se oye el cerrojo, se oye el manubrio y de repente rasguños, ¿no? He estado yo ahí y lo escucho muy frecuentemente. Pero al parecer no es un espíritu maligno, me parece que es una niña, alguien que está ahí esperando. Por otro lado, el día de ayer les platiqué que había enviado un relato de aquí y me estaban diciendo que había mamá que había visto una sombra pasar hacia el baño de la sala. Entonces de repente aquí en esta casa se llegaron a ver cosas. Es una casa que data desde 1937, fue hecha aquí en Alfonso XIII y frecuentemente se escuchan muchas cosas, muchos ruidos en la parte de arriba, en la azotea, se ven pasos y bueno, pues es una casa muy antigua que se construyó en el Mixcoac de hace años, cuando había un revolucionario que se llama Don Genovevo de la O. Entonces había muchos muertos, dicen que hubo muchas muertes en aquel entonces en la Revolución Mexicana. Pero bueno, estamos aquí, de repente se siguen escuchando muchas cosas y voces y susurros en la noche. Me decía ayer mi hermana que a ella le tocaban la espalda cuando estaba dormida. Entonces, bueno, ese es mi relato. Quiero
pensar que siempre son almas que están en el limbo, como les dije anteriormente. Muchísimas gracias por compartirlo y bueno, estas experiencias que en este lugar se siguen repitiendo. Dice, es probable que estén ahí vagando, ¿no? Estén, dice, en el limbo. O sea que no están ni en el otro lado ni de este lado. Están a la mitad. Están justamente a la mitad entre dos dimensiones. Y por esa razón están vagando. ¿Hasta cuándo van a terminar su penar? No se sabe. Vamos a despedirnos. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mañana los esperamos para continuar con este tipo de experiencias. Que descanses, que Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.